Estimados amigos, vamos a hablar a partir de este programa en una serie sobre las ideas políticas. Uno de los problemas fundamentales que hay en la actualidad a nivel no solamente nacional sino internacional es que no se discuten las ideas políticas. El pragmatismo, la globalización nos ha llevado a aceptar las realidades sin importar las ideas. Para comenzar esta serie, nos vamos a basar en el libro digital sobre las ideas políticas. Es un libro que escribí hace poco tiempo, que está de venta en precios muy módicos y que tiene una serie de posiciones a nivel universal y a nivel de la historia de lo que es la idea política. Hoy vamos a comenzar desde el origen, quiere decir vamos a referirnos en primer lugar al pensamiento de los griegos. Y el año más o menos es alrededor de 450 años antes de Cristo. Los griegos estudiaban fundamentalmente matemáticas y astronomía. A ello debemos el saber leer, el saber los números, sumar, restar, multiplicar y todo lo que tiene que ver con los números. Porque ellos estudiaban matemática y además de eso estudiaban astronomía. En esa época, antes de Cristo, 450 años, los países y Grecia en especial tenía dioses. Para cada una de las cosas existía un dios. Y habían dioses para la agricultura, para la belleza, para el tiempo, todo tenía un dios. Y esos nombres de los dioses de los griegos, ellos en sus estudios de astronomía le pusieron los nombres a los planetas. Y los planetas que nosotros conocemos en la historia tienen nombre de los dioses griegos. Ellos también fue quienes les pusieron los nombres a los días de la semana. Y por tener su interés en la astronomía, a los días de la semana que conocemos hoy vienen de los griegos y vienen de los dioses y de los planetas. Por eso lunes es similar a la luna, Marte al planeta Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y domingo el Sol. En español la traducción no es muy bien, pero el que sabe un poco de inglés sabe que el domingo se llama Sunday, quiere decir el día del sol, y así en otros idiomas. En aquella época los años tenían 10 meses. Cada mes era un número. Los meses de julio y agosto es una invención de los romanos que agregaron a los 10 meses que tenían los griegos. Y como ellos estudiaban las matemáticas, los números, entonces los días de la semana tenían nombres de números. En español, la traducción no es muy acertada, pero si uno conoce los días de la semana, los meses del año, sabe que septiembre era el séptimo mes, octubre era el octavo, noviembre era el noveno y diciembre era el 10º. Y ellos todos sus estudios lo basaban en la astronomía y en las matemáticas. Apareció un hombre en la historia llamado Sócrates, que se dedicó no a estudiar los números, ni a estudiar los astros, ni a estudiar a los dioses, sino a estudiar el hombre. Y Sócrates
ha sido uno de los hombres más inteligentes que ha tenido la humanidad. Pero además de ser él uno de los mayores conocedores de todo lo que tiene que ver con los estudios, tuvo discípulos como Platón y Aristóteles. Platón fue uno de sus discípulos más aventajado y Aristóteles también fue un discípulo de Platón. Nunca en la historia de la humanidad han existido tres hombres tan inteligentes y unos discípulos del otro y así sucesivamente. Todo esto de Sócrates nos lleva a un inicio de las ideas políticas, porque fue el primero que se dedicó a explicar las cosas diferente a como lo habían explicado los maestros anteriores y como lo explican los maestros ahora. Normalmente el maestro hace pregunta a los discípulos, le explica a los discípulos, y Platón tenía un método diferente, era que él le decía y le preguntaba a los estudiantes, a sus discípulos, y después entonces él le daba una explicación de las cosas bien o las cosas mal que dijeron sus discípulos. Sócrates fue la primera persona que se dedicó a estudiar al hombre, a estudiar la belleza, a estudiar la democracia y a estudiar cosas que antes no se estudiaban. No es que no existían estudios, sino él cambió el mundo del estudio en base a tener discípulos. La escuela no tenía sitio, sino era en la calle, debajo de árboles, que él enseñaba a sus discípulos. Él nació en el año 470 a.C. El lema principal de Sócrates, que es considerado por muchos como el hombre más inteligente de la humanidad, era: solo sé que no sé nada. Quiere decir, la humildad del conocimiento de Sócrates nunca hizo aspaviento de que él conocía o sabía mucho, pero él dedicó su vida para enseñar. Y las ideas políticas nacen con estos tres grandes pensadores: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió pobre, andaba descalzo con sandalias a veces. No era muy afortunado, era feo para no dar detalles de él. Y el método socrático de enseñar, de cuestionar, la polémica, la dialéctica, de discutir con todo eso, le trajo muchos problemas con el gobierno de Atenas o de Grecia. Eso llevó a que lo acusaran a él de desviar a la juventud en conocimientos que no estaban en el tapete en aquella época. Cuando hubo un pleito, una guerra entre Esparta y Grecia, Grecia ganó la guerra y cuando iban a reconocer a los ganadores, algunos militares acusaron a las tropas que ganaron o al ejército que ganó de que habían abandonado un grupo de marineros en alta mar. Acusaron a los triunfadores militares y los mandaron a lo peor que había en aquella época como mandato a las personas que tenían esos comportamientos, era tomar o beber un veneno que se llama la cicuta. Sócrates fue el único que explicó y dijo que si el ejército se hubiera devuelto para recoger
a los militares griegos que habían quedado abandonados en alta mar, hubieran perdido la guerra. Y todo lo que el gobierno hacía en aquella época, Sócrates explicaba su verdad, que en la mayoría de los casos era diferente a los gobernantes. Esto llevó a que hicieran un juicio a Sócrates y fue acusado de un delito y condenado a muerte tomando la cicuta. Muchos de sus discípulos se desaparecieron y las ideas de Sócrates es el punto inicial de las ideas políticas. Él trataba el caso de la democracia, qué era la democracia, qué era la aristocracia, qué eran todos los segmentos, y él fue educando a sus discípulos en el concepto de las ideas políticas. Como vamos o tratamos de hacer varios programas sobre el libro digital, las ideas políticas, este es el punto de arranque. Los griegos, los intelectuales griegos, y específicamente estos tres pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles. Después iremos tratando sobre otros pensadores con ideas propias en la política, no imitadores o copiadores, sino personas que estuvieron ideas, tanto de derecha, de izquierda, no importa el régimen o el sistema, sino que tenían ideas políticas propias de ellos. Y eso es el interés en esta serie de presentaciones que vamos a hacer para explicar las ideas políticas. Hoy nos hemos referido a Sócrates, porque Sócrates es el punto de partida de la educación, de la enseñanza. Todo el que quiera estudiar filosofía, matemática, historia, retórica, todo lo que vaya a estudiar tiene que ir a ellos. Ellos son los tres maestros. Ellos son los que revolucionaron el mundo. Lo que hicieron a Grecia, que siempre ha sido un país mediano, no ha sido un país de gran desarrollo industrial, pero fue el primer país que exportó ideas, no mercancía, no dinero, no productos, sino ideas. Y de lo que vamos a tratar en esta serie de presentaciones es sobre ideas políticas. Los políticos, los jóvenes políticos que quieren incursionar en los debates en nuestro país o en cualquier parte del mundo, tienen que estudiar las ideas. Si no, solamente son simples peones de los jefes. Los jefes le dicen hagan esto y lo hacen, pero no discuten. Pero cuando los jóvenes tengan sus propias ideas políticas, no importa de qué tipo, pero propias, que puedan discutir, que puedan analizar, y que cuando se presente un problema pueda tener una visión de sus ideas políticas sobre ese caso. Entonces el mundo y la política van a cambiar, porque vamos a tener personas educadas en la educación, con ideas fijas. Las ideas políticas no cambian de un día para otro, ni cambian con un gobierno, ni cambian con un régimen, sino son permanentes en todo. Y en la historia de la humanidad, en las historias que se conocen, en la izquierda, en la derecha, comunista, capitalista, liberal, social, cristiano, no importa la ideología, las ideas que tengan, pero lo importante es que en la política hay que tener ideas propias, hay que conocer a los maestros. Por eso estamos comenzando esta serie con tres pilares, tres maestros, personas que más de 2000 años todavía tienen vigencia sus ideas. El mundo ha cambiado, no es el mundo de 400 o 500 años antes de Cristo. Todo ha cambiado en el mundo, pero las ideas permanecen.
Y por eso vamos a hacer esta serie de presentaciones sobre las ideas políticas. En un próximo número vamos a hablar del principal discípulo de Sócrates, que fue Platón. A diferencia de Sócrates, que no escribió nada, que no creó una escuela, Platón es el creador de la academia. Es el discípulo más adelantado que tuvo Sócrates y es el hombre que anotó, que escribió el pensamiento de Sócrates, y por eso tiene tanta importancia. En nuestro próximo número vamos a hablar de Platón y después hablaremos del discípulo de Platón, Aristóteles. Y con estos tres pensadores vamos a comenzar la serie de ideas políticas. Son contenidos que están en el libro digital, Las Ideas Políticas, que esperamos que ustedes se interesen en conocer esta serie y estos documentos y estos materiales importantes sobre el pensamiento y sobre la acción, quiere decir las ideas políticas. En nuestra próxima presentación, entonces hablaremos de Platón. Hasta luego.